En la Navidad de su familia, ella dijo: «No puedo creer que trajiste a esta vieja patética». Cuando me defendí, él la apoyó. «Ella no es tu hija». Estuve de acuerdo y me fui en silencio. Para la mañana, había aprendido una lección muy costosa. Deja tu ciudad en los comentarios y suscríbete. Permíteme contarte cómo una mujer millonaria como yo terminó siendo humillada por una niña malcriada de 22 años en la cena de Nochebuena. Porque sí, queridos, resulta que el dinero no compra el respeto y yo acababa de aprender esa lección de la manera más dolorosa posible. Mi nombre es Consuelo Herrera de Vega y a mis 52 años creía que había visto todo en la vida. Heredé la fortuna familiar de mi padre, don Eduardo Herrera, quien construyó un imperio inmobiliario desde cero. Casas, edificios, centros comerciales. Si había un terreno valioso en la Ciudad de México, probablemente tenía el apellido Herrera grabado en algún lado. Después de que papá murió hace 5 años, me convertí en la única heredera de todo. $12 millones para ser exacta. Una cantidad que me permitía vivir cómodamente sin trabajar jamás. Pero el dinero, por muy generoso que sea, no llena el vacío de una casa silenciosa. Después de 2 matrimonios fracasados en mi juventud y sin hijos propios, había resignado a vivir sola con mis libros, mis plantas y mi gata Reina. Una vida tranquila, tal vez un poco solitaria, pero digna. Eso fue hasta que conocí a Ramón. Ramón Jiménez trabajaba como coordinador de eventos en el hotel más exclusivo de Polanco, donde yo solía hospedar a clientes de la empresa. Era un hombre de 48 años, divorciado, con una hija universitaria y una sonrisa que podía desarmar a cualquier mujer. No era rico, eso quedó claro desde el primer día, pero tenía algo que mi dinero nunca pudo comprar: autenticidad. La primera vez que hablamos fue porque yo había organizado una cena de negocios y él se acercó a preguntarme si todo estaba a mi satisfacción. En lugar de la respuesta cortés y profesional que esperaba, le dije: «La comida está excelente, pero el arreglo floral parece un funeral. ¿Quién eligió esas flores?» Ramón se rió, una risa genuina, no la risa nerviosa que usualmente provocaba cuando la gente descubría cuánto dinero tenía. «Tiene razón», me dijo. «Yo mismo pensé lo mismo cuando las vi, pero la florista insistió en que eran elegantes. Elegantes para un velorio, tal vez». Esa noche hablamos durante 1 hora después de que mis invitados se fueran. Ramón me contó sobre su trabajo, sobre lo difícil que había sido su divorcio, sobre su hija Sofía que estudiaba arte en la universidad. Yo le hablé de mis viajes, de los libros que leía, de lo extraño que era tener tanto dinero y tan poca familia. «¿No se siente sola?», me preguntó mientras caminábamos hacia el estacionamiento. «Todo el tiempo», admití, y fue la primera vez en años que había sido tan honesta con un extraño. Durante los siguientes 6 meses, Ramón y yo nos vimos regularmente. Cenas, obras de teatro, exposiciones de arte. Él jamás me pidió dinero, jamás mencionó mis propiedades o mis cuentas bancarias. Me trataba como si fuera simplemente Consuelo, no la heredera Herrera. Era refrescante y aterrador al mismo tiempo. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?», me dijo una noche mientras cenábamos en un pequeño restaurante italiano que él había elegido. «Mi encantadora personalidad», bromeé. «Tu risa. Cuando te ríes de verdad, no esa risa educada que usas con otras personas, sino tu risa real. Es como si fueras una persona completamente diferente». Y tenía razón. Con Ramón podía ser yo misma. Sarcástica, directa, a veces un poco cruel en mis observaciones sobre el mundo. Él no se asustaba cuando yo hacía comentarios ácidos sobre la gente pretenciosa en los restaurantes caros o cuando criticaba a las esposas de mis socios de negocios. De hecho, parecía disfrutar mi falta de filtros. El problema comenzó cuando conocí a Sofía. La primera vez que vi a Sofía Jiménez, pensé que Ramón había exagerado cuando la describía como un ángel. Más bien parecía uno de esos ángeles vengadores de las películas. Hermosa, pero con una mirada que podía congelar el infierno. Era una tarde de domingo cuando Ramón finalmente decidió que era hora de que conociera a su hija. Durante 3 meses había estado postergando ese momento, siempre con excusas sobre los horarios de Sofía, sus exámenes, sus proyectos artísticos. Ahora entiendo que probablemente él ya sabía lo que iba a pasar. «Está un poco nerviosa por conocerte»,
me dijo mientras manejaba hacia el café donde habíamos quedado de encontrarnos con ella. Desde el divorcio, ella ha sido muy protectora conmigo. Es natural, respondí, aunque por dentro pensaba que una chica de 22 años debería tener mejores cosas que hacer que vigilar la vida amorosa de su padre. Sofía llegó 15 minutos tarde, lo cual inmediatamente catalogué como una falta de respeto intencional. Era innegablemente hermosa, piel dorada, cabello largo y ondulado, ojos verdes como su padre, pero había algo en su postura, en la manera como evaluó mi ropa, mi bolsa, mis joyas, que me puso en alerta inmediata. «Papá», dijo, besando a Ramón en la mejilla pero manteniendo la distancia conmigo. «Pensé que llegaría solo. Sofía, quiero que conozcas a Consuelo. Consuelo, mi hija Sofía». Extendí mi mano con una sonrisa amable. «Mucho gusto, Sofía. Tu padre me ha hablado mucho de ti». Ella tomó mi mano por exactamente 2 segundos. «Igualmente». Y ahí se acabó la cortesía. Durante la siguiente hora, Sofía hizo un espectáculo digno de una actriz profesional. Le habló a su padre en ese tono dulce y cariñoso que usan las hijas manipuladoras, pero cada vez que la conversación se dirigía hacia mí, sus respuestas se volvían monosílabas. «Sí, no, qué bien. Consuelo trabaja en el sector inmobiliario», le explicó Ramón en un intento de generar conversación. «Ah», fue toda la respuesta de Sofía. «De hecho», continué, decidiendo que era momento de romper el hielo, «tu padre me contó que estudias arte. ¿Qué tipo de arte? ¿Pintura? ¿Contemporánea? ¿Clásica?» «Ambas». Ramón se veía cada vez más incómodo. Yo me estaba divirtiendo. Había conocido a suficientes niñas malcriadas en mi vida como para reconocer las tácticas. Sofía quería que me sintiera incómoda, que me fuera, que desapareciera de la vida de su padre. Lo que no sabía era que yo había perfeccionado el arte del sarcasmo mucho antes de que ella naciera. «Debe ser fascinante», dije con mi sonrisa más dulce. «El arte es tan interpretativo. Supongo que algunos lo entienden y otros simplemente pretenden entenderlo». Fue la primera vez que Sofía me miró directamente a los ojos. «Exactamente», dijo, y su sonrisa era igual de falsa que la mía. «Algunas personas tienen un ojo natural para el arte. Otras solo tienen dinero». Touché. La niña tenía garras. «Sofía», intervino Ramón con voz de advertencia. «No, está bien», dije, manteniendo mi tono ligero. «Sofía tiene razón. El dinero definitivamente no garantiza el buen gusto, aunque ayuda cuando uno quiere. Por ejemplo, comprar obras de arte originales en lugar de copias». El color subió a las mejillas de Sofía. «No todas las obras valiosas son caras». «Por supuesto que no. Algunas obras maestras fueron creadas por artistas que murieron pobres. La ironía es que ahora sus pinturas valen millones». Tomé un sorbo de mi café. «Pero supongo que el verdadero arte trasciende el valor monetario, ¿no?» «Exactamente», murmuró ella, aunque ya no parecía tan segura de a dónde se dirigía esta conversación. «Me encantaría ver algunas de tus obras algún día», continué. «Tu padre está muy orgulloso de tu talento». «Tal vez», respondió Sofía, mirando su reloj. «Ay, papá, se me olvidó que tengo una reunión con mi profesor. Tengo que irme». Se levantó rápidamente, besó a su padre y se fue sin siquiera despedirse de mí. «Lo siento», dijo Ramón cuando quedamos solos. «Ella no suele ser así». Pero yo sabía que sí era así. Había visto suficientes performances similares en mi vida. Sofía había marcado su territorio, había dejado claro que yo no era bienvenida y había puesto a su padre en una posición incómoda. Era una táctica calculada y, debo admitir, bastante efectiva. «No te preocupes», le dije. «Las primeras impresiones pueden ser engañosas». Lo que no le dije era que mi primera impresión de Sofía había sido absolutamente precisa. Esa chica iba a ser un problema, y yo tendría que decidir si Ramón valía la pena enfrentarme a ella. 3 meses después, cuando Ramón me propuso matrimonio en el mismo restaurante italiano donde habíamos tenido nuestra primera cita real, decidí que sí valía la pena. Mi boda con Ramón fue todo lo que mi dinero pudo comprar: elegante, íntima y perfectamente organizada. También fue la primera vez que Sofía mostró públicamente su desprecio hacia mí. La ceremonia se realizó en el jardín de mi casa en Las Lomas, decorado con miles de rosas blancas y luces colgantes que creaban un ambiente mágico al atardecer.
Habíamos invitado solo a 60 personas, algunos amigos míos, colegas de Ramón y, por supuesto, la familia de él, incluyendo a la princesa Sofía. Durante los meses de preparación, había hecho todo lo posible por incluir a mi futura hijastra en las decisiones. Le pregunté sobre los colores, la música, incluso si quería invitar a algún amigo especial. Sus respuestas fueron siempre cortantes y desinteresadas. No importa, es tu boda, fue su respuesta favorita. Técnicamente tenía razón, pero yo había tenido la esperanza de que pudiéramos establecer una relación civilizada. Error mío. El día de la boda, Sofía llegó vestida completamente de negro. Un vestido negro ceñido, zapatos negros, incluso su bolsa era negra. En una boda donde el código de vestimenta claramente especificaba colores pastel, ella parecía ir a un funeral. ¿Negro?, le susurré a Ramón cuando la vio llegar. Tal vez no tenía otra cosa, murmuró él, pero su expresión preocupada me dijo que sabía exactamente lo que estaba haciendo su hija. Durante la ceremonia, Sofía se mantuvo al margen, literalmente. Mientras todos los demás invitados se acercaron para felicitarnos y tomarse fotos, ella permaneció junto al bar, bebiendo champán y mirando su teléfono. Cuando el fotógrafo nos pidió una foto familiar, ella se acercó con la expresión de alguien que está siendo obligada a participar en algo desagradable. «Sonríe un poquito más, Sofía», sugirió el fotógrafo. Ella lo intentó. El resultado fue más escalofriante que su expresión seria. Pero el verdadero espectáculo comenzó durante los discursos. El hermano de Ramón, Carlos, había preparado unas palabras hermosas sobre el amor, la segunda oportunidad y la familia. Varios amigos míos compartieron anécdotas divertidas sobre cómo nos habíamos conocido. Todo iba perfectamente hasta que Sofía pidió el micrófono. «También quiero decir unas palabras», anunció. Ramón me miró con alarma. ¿Pero qué podíamos hacer? Negarle el micrófono a su hija en nuestra boda habría sido un escándalo. «Gracias», dijo Sofía, tomando el micrófono con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quiero darle las gracias a Consuelo por hacerse cargo de mi papá». La palabra «hacerse cargo» la pronunció con un énfasis particular que me hizo estremecer. «Sé que no ha sido fácil para ella adaptarse a tener una familia instantánea», continuó, «especialmente cuando está acostumbrada a obtener todo lo que quiere». El silencio en el jardín se volvió denso. Los invitados intercambiaban miradas incómodas. «Pero espero», dijo Sofía, alzando su copa de champán, «que aprendamos a convivir como familia y que papá encuentre la felicidad que se merece». Todos brindaron porque era lo cortés que había que hacer, pero el daño estaba hecho. Sofía había logrado convertir lo que debería haber sido un discurso dulce en algo que sonaba como una amenaza velada. «Brindo por los nuevos comienzos», agregó, mirándome directamente, «y por las lecciones que todos vamos a aprender». Ramón tomó el micrófono rápidamente. «Gracias, mi amor. Gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial». El resto de la recepción transcurrió sin más incidentes, pero yo no podía quitarme de la cabeza las palabras de Sofía. Hacerse cargo, como si Ramón fuera un proyecto de caridad. Obtener todo lo que quiere, como si mi dinero fuera lo único que definía quién era yo. Esa noche, en la suite nupcial del hotel donde pasaríamos nuestra luna de miel antes de viajar a Europa, le pregunté a Ramón sobre el discurso de su hija. «¿Crees que estoy comprando tu amor?», le pregunté directamente. Ramón dejó de desabotonarse la camisa y me miró con genuina sorpresa. «¿De dónde sacas esa idea?». «De las palabras de tu hija». Él suspiró y se sentó en la cama a mi lado. «Consuelo, Sofía está ajustándose. Su madre y yo tuvimos un divorcio muy difícil. Ella culpa a su madre por haberme engañado, pero también me culpa a mí por no haber luchado más por el matrimonio. Y ahora apareces tú, y es confuso para ella». «¿Confuso? ¿O amenazante?». «Tal vez las dos cosas». Tomó mi mano. «Pero eso no cambia lo que siento por ti. Me casé contigo porque te amo, no porque seas rica. De hecho, tu dinero me intimida». «¿Te intimida?». «Por supuesto. ¿Sabes lo que se siente ser un hombre de 48 años que gana en un año lo que su esposa puede gastar en un fin de semana? Es humillante a veces». Esa admisión me sorprendió. Durante todo nuestro noviazgo, Ramón había parecido completamente cómodo con la diferencia en nuestros recursos financieros. «Nunca me lo habías dicho».
porque no quería que pensaras que era un problema. Y no lo es, siempre y cuando mantengamos las cosas claras. ¿Qué cosas? Que nuestro matrimonio se base en amor y respeto mutuo, no en dependencia financiera. Sonaba perfecto en teoría. En la práctica, como pronto descubriría, las cosas son mucho más complicadas cuando el dinero entra en la ecuación. Especialmente cuando tienes una hijastra que está decidida a probarte que tu nuevo esposo es igual que todos los demás. Solo está contigo por tu dinero. Los primeros 6 meses de matrimonio fueron como vivir en una burbuja dorada. Ramón y yo nos instalamos en mi casa de Las Lomas, una propiedad de 2 plantas con jardín, alberca y una vista espectacular de la ciudad. Él aportó su ropa, algunos muebles sentimentales y una actitud genuinamente agradecida por todo lo que yo podía ofrecerle. «Nunca pensé que viviría en una casa así», me dijo una mañana mientras desayunábamos en la terraza, admirando las bugambilias que trepaban por los muros. «Nunca pensé que compartiría esta casa con alguien», le respondí, y era cierto. Después de tantos años viviendo sola, tener compañía durante las comidas, alguien con quien ver películas en la noche, alguien que me preguntara cómo había estado mi día, era un lujo que el dinero no podía comprar. Sofía, por supuesto, tenía otras opiniones. Vivía en un pequeño departamento cerca de la universidad, pero venía a visitarnos todos los domingos para almorzar. Bueno, venía a visitar a su padre. Yo simplemente era una presencia incómoda que tenía que tolerar para poder ver a Ramón. Al principio intenté ser la madrastra comprensiva. Preparaba sus platos favoritos. Le preguntaba sobre sus clases. Incluso le ofrecía ayuda financiera cuando Ramón mencionó que ella tenía problemas para pagar sus materiales de arte. «No necesito tu dinero», fue su respuesta inmediata. «No es mi dinero, es dinero de la familia», traté de explicar. «Ahora somos familia». La mirada que me lanzó hubiera podido derretir acero. «Tú no eres mi familia». Ramón trató de mediar. «Sofía, Consuelo solo quiere ayudar». ¿Ayudar? ¿O comprar mi cariño como hizo contigo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ramón se puso rojo de indignación, pero antes de que pudiera responder, Sofía ya se había marchado. ¿Eso es lo que realmente piensa?, le pregunté cuando quedamos solos. ¿Que compré tu cariño? Por supuesto que no, me aseguró Ramón, pero pude ver la duda en sus ojos. Está molesta. Dice cosas hirientes cuando está molesta. Pero yo sabía que la gente dice la verdad cuando está molesta. Las inhibiciones desaparecen y salen las cosas que realmente piensan. Las cosas escalaron cuando Sofía empezó a tener emergencias financieras. Primero fue el auto. Su viejo Tsuru finalmente murió en medio del tráfico de Reforma y necesitaba transporte para llegar a la universidad. Ramón estaba preocupado. Su salario no le permitía comprarle un auto a su hija, y él no tenía ahorros suficientes. «Yo puedo ayudar», ofrecí durante la cena. «No», dijo Ramón inmediatamente. «Ya has hecho suficiente por nosotros». «¿Suficiente? Ramón, somos matrimonio, lo mío es tuyo». «No funciona así, Consuelo. No quiero que Sofía piense que puede resolver todos sus problemas con tu dinero. ¿Y prefieres que camine bajo la lluvia o tome transporte público a las 10 de la noche?» Esa noche discutimos por primera vez desde nuestra boda. Ramón insistía en que él encontraría una manera de ayudar a su hija sin involucrar mi dinero. Yo argumentaba que era ridículo tener los recursos para solucionar el problema y no usarlos por orgullo masculino. Al final, llegamos a un compromiso. Yo compraría el auto, pero sería un préstamo que Sofía me pagaría cuando empezara a trabajar después de graduarse. Un Honda Civic usado pero confiable que costó 180,000 pesos. Cuando le dimos las llaves a Sofía, su reacción fue interesante. «Gracias, papá», dijo, abrazándolo. «En realidad», corrigió Ramón, «Consuelo compró el auto. Tú se lo vas a pagar cuando tengas trabajo». Los ojos de Sofía se endurecieron cuando me miró. «¿Cuánto interés me vas a cobrar?». La pregunta me tomó por sorpresa. «No hay interés. Es un préstamo familiar. ¿Sin contrato? ¿Sin fechas de pago? ¿Qué garantías tienes de que te voy a pagar?». «La garantía de que eres la hija de mi esposo», respondí, empezando a irritarme. «¿Y si no te pago? ¿Me vas a demandar? ¿O simplemente lo vas a usar como evidencia de que soy una mantenida?». «Sofía», intervino Ramón con voz de advertencia. «No, papá. Quiero entender las reglas del juego». Se dirigió a mí.
¿Esto significa que me debes algo? ¿Que tengo que ser agradecida? ¿Que tengo que fingir que me caes bien? Significa, dije con la voz más calmada que pude reunir, que cuando alguien de la familia necesita ayuda, la ayudamos, sin condiciones. Interesante concepto de familia, murmuró Sofía, pero tomó las llaves. 3 meses después fue la renta del departamento. Su compañera de cuarto se había mudado inesperadamente, y Sofía no podía cubrir el costo completa sola. Otra emergencia. Esta vez Ramón ni siquiera intentó buscar alternativas. Vino directamente a mí. Sé que acabamos de ayudarla con el auto, dijo, pero ¿cuánto necesita? 3 meses de renta, 18,000 pesos. Le dará tiempo de encontrar otra compañera de cuarto. Le di el dinero sin preguntas. Pero cuando se lo entregamos a Sofía, ella simplemente dijo, gracias, como si fuera un pago que se le debía. Así comenzó el patrón. Cada 2 o 3 meses había otra crisis. Libros caros, materiales de arte, problemas médicos menores, una multa de tránsito. Siempre algo urgente. Siempre algo que Ramón no podía cubrir con su salario. Siempre algo que yo terminaba pagando. Y cada vez la gratitud de Sofía se volvía más fría, más mecánica, como si hubiera aceptado que yo era una fuente de dinero disponible. Nada más. ¿No te parece extraño?, le pregunté a Ramón una noche después de dar otros 12,000 pesos para el proyecto final de Sofía, que siempre tenga emergencias justo cuando se le está acabando el dinero. Son coincidencias, respondió él. Además, está estudiando. Es normal que tenga gastos. Pero yo había sido joven una vez y recordaba perfectamente cómo funciona la mentalidad estudiantil. Si hay dinero disponible, siempre habrá una razón para necesitarlo. Lo que no sabía era que las coincidencias de Sofía estaban a punto de convertirse en algo mucho más elaborado y calculado. El verdadero plan se revelaría en Nochebuena, cuando finalmente entendería que toda esa ayuda financiera había sido solo el primer paso de una estrategia mucho más ambiciosa. Para diciembre llevaba exactamente 18 meses financiando las emergencias de Sofía. Mi contador personal estimaba que había invertido cerca de 320,000 pesos en mi hijastra. El auto, las rentas, los materiales de arte, libros, emergencias médicas, reparaciones varias e incluso un viaje de estudios a Europa que era fundamental para su formación artística. ¿No crees que ya es suficiente?, le pregunté a Ramón después de cubrir los gastos del viaje. Es su último año de universidad, argumentó él. Después se graduará y conseguirá trabajo. Todo esto es una inversión en su futuro. Una inversión. Me gustaba esa palabra. Sonaba mejor que «estoy manteniendo a tu hija adulta». Pero había notado algo inquietante. Cada vez que yo pagaba algo para Sofía, Ramón se volvía más cariñoso, más atento, más agradecido. No de manera calculada, sino genuina, como si mi generosidad con su hija fuera la prueba definitiva de mi amor por él. «Eres increíble», me decía después de cada favor financiero. «No sé cómo agradecerte todo lo que haces por nosotros». Y yo, como una tonta, me sentía bien al verlo feliz. La Nochebuena de 2024 decidí hacer las cosas por todo lo alto. Después de todo, era nuestra primera Navidad como familia completa y quería que fuera perfecta. Contraté a la mejor empresa de catering de la ciudad, decoré la casa como si fuera portada de revista y compré regalos generosos para todos. Un reloj Omega para Ramón, una MacBook Pro para Sofía y regalos considerados para los hermanos de Ramón y sus familias. ¿No es demasiado?, preguntó Ramón cuando vio los regalos envueltos bajo el árbol. Es Navidad, respondí. Además, quiero que Sofía se sienta verdaderamente parte de la familia. Lo que no sabía era que Sofía tenía sus propios planes para esa noche. Los invitados llegaron a las 7. Carlos con su esposa Marta y sus 2 hijos adolescentes, la hermana de Ramón, Patricia, con su novio y, por supuesto, la estrella del espectáculo, Sofía. Llegó una hora tarde, vestida con un vestido rojo espectacular que definitivamente había costado una fortuna. Cuando la felicité por su look, ella sonrió con esa sonrisa que había aprendido a reconocer, dulce por fuera, venenosa por dentro. Gracias, es nuevo. Se ve caro, comenté sin pensar. Lo es. No pregunté cómo lo había pagado. Ya sabía la respuesta.
La cena transcurrió normalmente hasta que llegó el momento de los regalos. Observé mientras Sofía desenvolvía la MacBook que le había comprado, esperando al menos una reacción de sorpresa o agradecimiento. «Está bien», dijo, examinando la computadora como si fuera un artículo defectuoso. «Aunque habría preferido la de 16 pulgadas. Esta de 13 se va a quedar pequeña para mis proyectos. Es la MacBook Pro más nueva», aclaré. «Tiene todas las especificaciones que...» «Sí, está bien», me interrumpió. «Supongo que servirá por ahora». El silencio en la sala fue incómodo. Carlos carraspeó. Marta estudió intensamente su copa de vino. Los adolescentes miraban sus teléfonos. «¿Qué se dice, Sofía?», murmuró Ramón. «Gracias, Consuelo». Lo dijo con el mismo tono que usaría para agradecer a un mesero por traer la cuenta. Pero lo peor vino después de la cena, cuando todos estábamos en la sala tomando café y licores navideños. Yo estaba en la cocina supervisando que los postres estuvieran listos cuando escuché a Sofía hablar con sus primos. «¿En serio crees que papá la ama?», preguntó uno de los adolescentes. «Por favor», respondió Sofía con una risa que me heló la sangre. «Mira este lugar, mira todo lo que tiene. Mi papá no es tonto, sabe una buena oportunidad cuando la ve». «Pero se ven felices juntos», insistió el chico. «Claro que se ven felices. ¿Tú no serías feliz si de repente tuvieras todo esto sin trabajar para conseguirlo?». Me quedé paralizada detrás de la puerta de la cocina. «Además», continuó Sofía, «ella necesita a mi papá más que él la necesita a ella. ¿Has visto cómo se comporta cuando él no está? Es patética. Una vieja sola con mucho dinero, desesperada por comprar una familia». «Sofía», murmuró su prima, claramente incómoda. «¿Qué? Es la verdad. Y honestamente, no me molesta. Si ella quiere pagar mis estudios, mi auto, mis gastos, perfecto. Es su dinero. Cuando me gradúe y consiga trabajo, ya veré si vale la pena mantener esta farsa». «¿Farsa?». «La familia feliz, el respeto mutuo, toda esa basura. Por ahora me conviene tenerla contenta, pero no voy a fingir que la quiero». Regresé a la cocina con las piernas temblorosas. Así que eso era yo para ellos. Una fuente de dinero. Una vieja sola y patética que había comprado una familia. Cuando volví a la sala con los postres, logré mantener la compostura. Sonreí, serví el tiramisú, participé en las conversaciones navideñas, pero por dentro algo se había roto. A las 11 de la noche, cuando solo quedábamos Ramón, Sofía y yo, llegó el momento de la humillación final. «Bueno», dije, tratando de sonar casual, «¿qué les pareció la cena? ¿Estuvo todo bien?». «Estuvo perfecta», respondió Ramón, tomando mi mano. «Gracias por hacer todo esto posible». «No puedo creer que trajiste a esta vieja patética», murmuró Sofía, lo suficientemente alto para que la escucháramos. El tiempo se detuvo. Ramón y yo la miramos en shock. «¿Disculpa?», dije. «Ay, perdón», dijo Sofía con sarcasmo. «Pensé que ya sabías lo que somos para ti. Un proyecto de caridad». «Sofía», Ramón se levantó, su voz cargada de advertencia. «Eso estuvo completamente fuera de lugar». «¿Fuera de lugar?». «Papá, llevamos 1 año y medio viviendo de su dinero. ¿En qué momento planeas decirle que no la amas?». El mundo se tambaleó. Miré a Ramón, esperando que la contradijera inmediatamente, que se indignara, que defendiera nuestro matrimonio. En lugar de eso, vi algo mucho peor en sus ojos: culpa. «Sofía», dijo lentamente, «ella no es tu hija. No tienes que fingir respetarla». Y ahí estaba, la verdad que había estado evitando durante 18 meses. Ramón no me defendió, no negó las acusaciones de su hija. Simplemente la apoyó. «Estoy de acuerdo», dije con una calma que no sentía. «Ella no es mi hija». Me levanté, tomé mi bolsa y caminé hacia la puerta. Ninguno de los dos me detuvo. En la entrada me volví por última vez. Tienen razón, he sido patética, pero eso se acabó esta noche. Manejé hasta el Hotel Four Seasons y pedí la suite presidencial. Esa noche, sola en una habitación que costaba más que el salario mensual de Ramón, finalmente entendí la lección que había estado evitando. El dinero no compra amor, pero la gente definitivamente finge amor para obtener dinero. Y yo, la gran empresaria, la heredera inteligente, había sido la tonta más grande de todas. Pero eso estaba a punto de cambiar. Para la mañana, habría aprendido exactamente
cuán costosa había sido mi lección. A las 6 de la mañana siguiente, desperté en el Four Seasons con una claridad mental que no había tenido en meses. Pedí café al servicio de habitación, abrí mi laptop y hice algo que debería haber hecho desde el primer día: revisar todas mis cuentas bancarias. Como empresaria exitosa, siempre había mantenido un control estricto de mis finanzas, pero desde que me casé con Ramón, había confiado más en mi asistente contable, Mercedes, para manejar los pagos rutinarios. Después de todo, ¿qué eran unos cuantos miles de pesos cuando tenía millones? Resulta que habían sido muchos más que unos cuantos miles. Mercedes llegó al hotel a las 8 con una pila de estados de cuenta, recibos y documentos que le había pedido. Era una mujer de 60 años que había trabajado para mi familia durante 20 años, y su expresión preocupada me dijo que ella también había notado algo extraño. «Señora Consuelo», dijo mientras organizaba los papeles en la mesa del comedor de la suite. Cuando empecé a revisar todo como me pidió, encontré algunas irregularidades. ¿Qué tipo de irregularidades? Transferencias que usted autorizó, pero que yo no procesé, pagos a cuentas que no reconozco, y hizo una pausa. Hay una cuenta corriente que se abrió a su nombre hace 6 meses, pero usted nunca me mencionó que la había abierto. El café se me enfrió en las manos. ¿Una cuenta que yo no abrí? Eso parece, y hay actividad significativa en esa cuenta. Durante las siguientes 3 horas, Mercedes y yo reconstruimos 18 meses de transacciones financieras. Lo que descubrimos me dejó sin aliento. Además de los 320,000 pesos que conscientemente había dado a Sofía, había otros 180,000 pesos en transferencias que supuestamente yo había autorizado. Pagos a una Academia de Arte Europeo, donde aparentemente Sofía tomaba clases privadas. Transferencias a una cuenta de inversiones que supuestamente era para asegurar el futuro educativo de la familia. Un pago de 45,000 pesos a una clínica privada por un tratamiento médico especializado que nunca había autorizado. ¿Reconoce esta firma?, me preguntó Mercedes, mostrándome una autorización de transferencia. Era mi firma, perfecta, idéntica a la mía en cada trazo. Mercedes, dije lentamente, yo jamás firmé este documento. Lo imaginé. La fecha corresponde al día que usted estaba en Cancún con el señor Ramón. El día de su aniversario de bodas. Mi aniversario de bodas. Mientras yo estaba celebrando 6 meses de matrimonio en una suite frente al mar, alguien estaba falsificando mi firma en la Ciudad de México. ¿Quién tiene acceso a muestras de mi firma?, pregunté. Bueno, está en todos los documentos legales, los contratos de matrimonio, las autorizaciones que el señor Ramón necesitaba para... Se detuvo abruptamente. ¿Para qué, Mercedes? Para ser agregado como beneficiario en algunas de sus pólizas de seguro. Y para obtener poder notarial limitado para casos de emergencia. El poder notarial limitado. Lo recordaba perfectamente. Ramón había dicho que era una precaución estándar entre matrimonios, por si algo me pasara y él necesitara acceso a fondos para emergencias médicas. Mi abogado había redactado un documento muy específico que le permitía acceder solo a una cuenta con 100,000 pesos en caso de emergencia hospitalaria. Mercedes, tráeme todos los documentos relacionados con ese poder notarial. Cuando vi los papeles, mi sangre se convirtió en hielo. El documento que tenía en mi archivo personal efectivamente limitaba el poder de Ramón a 100,000 pesos para emergencias médicas. Pero el documento que Mercedes había encontrado en los registros del banco era diferente. Muy ligeramente diferente, pero suficiente. Este le daba a Ramón acceso a cuentas designadas para gastos familiares y educativos, sin límite específico de cantidad. ¿Cómo es posible que tengamos 2 versiones diferentes del mismo documento?, pregunté. Mercedes me miró con la expresión de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. Señora, creo que necesitamos llamar a su abogado, y tal vez también a la policía. Pero yo no quería llamar a la policía. Todavía no. Primero necesitaba entender exactamente qué había pasado, quién estaba involucrado y cuánto dinero había perdido. Mercedes, quiero que contrates a un investigador privado, el mejor que puedas encontrar, y quiero que esto se mantenga completamente confidencial. ¿Va a confrontar al señor Ramón? La pregunta me hizo reír, pero no era una risa alegre. Todavía no. Primero voy a dejar que siga pensando que soy una vieja patética y confiada.
porque había aprendido algo importante la noche anterior. La gente te subestima cuando cree que eres vulnerable, y yo estaba a punto de usar esa subestimación a mi favor. Esa tarde regresé a casa como si nada hubiera pasado. Ramón estaba en la terraza, leyendo el periódico y tomando café. Se levantó inmediatamente cuando me vio, con expresión de preocupación. «Consuelo, gracias a Dios. ¿Dónde estuviste?» «Estuve preocupado toda la noche». «En un hotel», respondí con calma. Necesitaba pensar. «Amor, sobre lo que pasó anoche. Sofía estaba ebria. Dijo cosas horribles que no quiso decir». «¿Y tú? ¿Tú también estabas ebrio cuando dijiste que ella no era mi hija?» Ramón bajó la mirada. Estaba tratando de calmar la situación. «Lo dije mal». «¿Lo dijiste mal o dijiste lo que realmente piensas?» «Te amo, Consuelo. Eso no ha cambiado». Era interesante cómo no había respondido mi pregunta directamente, pero decidí dejarlo pasar, por ahora. «Está bien», dije. Todos dijimos cosas hirientes. Tal vez es momento de establecer algunos límites. ¿Qué tipo de límites? Respecto al dinero, creo que he sido demasiado generosa, y eso no le hace bien a nadie. Vi un destello de pánico en sus ojos antes de que pudiera controlarlo. ¿A qué te refieres? Simplemente que tal vez Sofía necesita aprender a manejar sus propios gastos, como adulta que es. «Por supuesto», dijo rápidamente. «Tienes razón. Ha dependido demasiado de nosotros». Nosotros. Como si él hubiera contribuido con algo más que esperma en la ecuación financiera. Esa noche, mientras Ramón dormía a mi lado, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. «Investigación iniciada. Primeros resultados en 48 horas. L. Mendoza». Luis Mendoza era el investigador que Mercedes había encontrado. Ex policía federal, especializado en fraude financiero y casos de familia. Según sus referencias, era discreto, eficiente y tenía una tasa de éxito del 95% en casos similares al mío. En 48 horas sabría exactamente qué habían estado haciendo mi esposo y mi hijastra con mi dinero. Lo que no sabía era que la verdad sería mucho peor de lo que imaginaba. Luis Mendoza resultó ser un hombre de unos 50 años, delgado, con ojos que parecían fotografiarlo todo. Nos encontramos en un café discreto en la colonia Roma, lejos de cualquier lugar donde Ramón o sus conocidos pudieran vernos. «Señora Herrera», comenzó usando mi nombre de soltera como le había pedido. «Tengo información, pero no todas son buenas noticias. Prefiero la verdad completa». Abrió una carpeta y extendió fotografías sobre la mesa. Su esposo y su hijastra han estado trabajando juntos desde antes de su matrimonio. La primera fotografía mostraba a Ramón y Sofía en un café, inclinados sobre unos papeles. La fecha en la esquina indicaba que había sido tomada 2 semanas antes de nuestra boda. ¿Trabajando en qué? En su plan para acceder a su dinero. Mostró más fotografías. Esta es Sofía saliendo de una notaría en Polanco hace 6 meses. Esta es la misma notaría donde se procesó la modificación de su poder notarial. Mi estómago se revolvió. ¿Sofía modificó el poder notarial? No directamente, pero contrató al notario que lo hizo. Un hombre llamado Héctor Ruiz que perdió su licencia el mes pasado por falsificación de documentos. ¿Perdió su licencia? Está siendo investigado por la Procuraduría por múltiples casos de fraude. Su caso no es el único. Luis continuó mostrándome evidencia. Fotografías de Ramón entrando y saliendo de bancos. Sofía reuniéndose con personas que no reconocía. Documentos que claramente mostraban un patrón de comportamiento planeado y ejecutado meticulosamente. ¿Cuánto dinero han tomado en total?, pregunté. Según mis cálculos, aproximadamente 650,000 pesos en los últimos 18 meses. Más de $500,000. Dinero que podría haber comprado una casa, pagado una educación universitaria completa o asegurado la jubilación de una familia entera. ¿Y la cuenta bancaria que Mercedes encontró? Abierta por su esposo usando el poder notarial falsificado. El dinero de esa cuenta ha sido transferido sistemáticamente a 3 destinos. Una cuenta personal de Sofía, una cuenta personal de Ramón y... Hizo una pausa. Pagos a un abogado especializado en divorcios. El mundo se detuvo. ¿Un abogado de divorcios? Licenciado Roberto Castellanos, especialista en casos de divorcio donde hay disparidad económica significativa entre cónyuges. ¿Ramón está planeando divorciarse de mí? Según mis fuentes,
Ha estado consultando sobre sus derechos en caso de divorcio desde hace 4 meses, específicamente sobre qué porcentaje de sus bienes le correspondería después de 2 años de matrimonio. 2 años. El tiempo mínimo requerido por ley para poder reclamar una parte significativa de los bienes matrimoniales. ¿Hay más? Luis me miró con compasión genuina. Señora, su esposo ha estado documentando supuestos episodios de comportamiento errático de su parte. ¿Qué tipo de episodios? Fotografías suyas tomadas en momentos donde parece confundida o desorientada. Grabaciones de audio donde su voz suena alterada. Reportes médicos falsos que sugieren deterioro mental relacionado con la edad. La habitación empezó a girar. ¿Reportes médicos falsos? Creados por un médico que perdió su licencia el año pasado. El mismo médico que supuestamente la trató por esos 45,000 pesos que aparecen en sus estados de cuenta. ¿Me están preparando para declararme mentalmente incompetente? Esa parece ser la estrategia de respaldo. Si el divorcio no les da acceso suficiente a su dinero, el siguiente paso sería que Ramón obtuviera tutela legal sobre usted por incapacidad mental. Me recosté en la silla, tratando de procesar la magnitud de la traición. No era solo que me hubieran robado dinero. Habían estado construyendo meticulosamente un caso legal para robarme todo. Mi dinero, mi autonomía, mi dignidad. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que implementen este plan? Según las fechas de las citas con el abogado, están planeando iniciar el proceso legal después del 2º aniversario de su matrimonio. Eso les da unos 6 meses más. 6 meses más de fingir que me amaban mientras construían la jaula legal donde pensaban encerrarme. Luis, necesito que documentes todo esto oficialmente. Cada transacción, cada fotografía, cada documento falsificado, y necesito que encuentres la manera de rastrear exactamente dónde está ese dinero ahora. ¿Está planeando tomar acciones legales? Sonreí, y por primera vez en días fue una sonrisa genuina. Estoy planeando algo mucho mejor que acciones legales. Esa noche llegué a casa con una estrategia clara. Ramón estaba en la cocina preparando la cena, un gesto que antes me habría parecido romántico. Ahora sabía que era parte del performance. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó besándome en la mejilla. Tranquilo. Fui de compras, almorcé con Mercedes, lo usual. ¿Qué compraste? Nada especial. Aunque vi un collar hermoso en Cartier que me gustó. Vi cómo se le iluminaron los ojos. ¿Lo compraste? No, es muy caro. Tal vez para mi cumpleaños. Mi cumpleaños era en 3 meses. Perfectamente dentro del timeline que tenían planeado. Claro, dijo con esa sonrisa cálida que ahora sabía que era completamente falsa. Te mereces cosas hermosas. Me merecía muchas cosas. Honestidad, respeto, un matrimonio real. Lo que iba a obtener era justicia. Y ellos iban a aprender que subestimar a una mujer de 52 años con millones de dólares y nada que perder era el error más caro de sus vidas. Durante las siguientes 3 semanas, me convertí en la esposa perfecta, cariñosa, generosa y aparentemente completamente inconsciente de lo que estaba pasando. Era un papel que interpreté con la dedicación de una actriz profesional. Mi amor, le dije a Ramón una mañana durante el desayuno. He estado pensando en lo que dijiste sobre Sofía. Tienes razón, he sido demasiado indulgente con ella. ¿En serio? Su expresión era de esperanza cautelosa. Sí, una chica de su edad necesita aprender responsabilidad. Tal vez es hora de que empiece a cubrir sus propios gastos. Creo que es una excelente idea, dijo, pero pude notar la tensión en su voz. Sin mis contribuciones constantes, sus finanzas personales estarían más apretadas. De hecho, continué casualmente, creo que todos deberíamos ser más cuidadosos con el dinero. He estado revisando nuestros gastos y hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. Era mentira. Por supuesto, con mi fortuna podríamos haber vivido como jeques árabes sin que afectara mi patrimonio neto. Pero quería ver cómo reaccionaba. ¿Por encima de nuestras posibilidades?, repitió claramente alarmado. Bueno, tal vez no exactamente, pero siempre es bueno ser prudente. Mi padre siempre decía que la riqueza se conserva con disciplina, no con gastos. Durante los siguientes días, implementé pequeños cambios que sabía que los pondrían nerviosos. Dejé de dar dinero en efectivo a Sofía cuando venía a visitarnos. Comenté sobre la importancia de revisar todos los gastos familiares.
Mencioné que estaba considerando consolidar mis cuentas bancarias para tener mejor control. Las reacciones fueron inmediatas y reveladoras. Sofía comenzó a venir más seguido, siempre con alguna emergencia financiera. Un problema con su auto que requería 15,000 pesos de reparación inmediata. Materiales para su proyecto de tesis que costaban 8,000 pesos. Una emergencia médica de su mejor amiga que requería un préstamo de 12,000 pesos que, obviamente, me devolvería en cuanto fuera posible. Lo siento, le respondí a cada solicitud. Estoy tratando de ser más disciplinada con los gastos. Tal vez tu padre puede ayudarte. Las miradas que intercambiaron Ramón y Sofía fueron de pánico apenas controlado. Ramón, por su parte, comenzó a sugerir inversiones familiares, una oportunidad inmobiliaria que había escuchado en el trabajo, un fondo de inversión que ofrecía retornos garantizados, incluso la posibilidad de comprar una casa más grande donde toda la familia pudiera vivir más cómodamente. ¿Toda la familia?, pregunté. ¿Te refieres a Sofía? Bueno, eventualmente va a graduarse y tal vez necesite un lugar donde establecerse mientras encuentra trabajo. ¿Ramón? Sofía tiene 22 años. Es hora de que aprenda a vivir independientemente. ¿No crees? El pánico en sus ojos era delicioso. Mientras tanto, Luis continuaba su investigación. Los reportes que recibía cada 2 días pintaban un cuadro cada vez más claro de la operación que habían montado contra mí. Han ha acelerado su timeline, me informó durante nuestra reunión semanal. Sofía visitó al abogado de divorcios ayer. Ramón tiene una cita programada para la próxima semana. ¿Aceleraron? ¿Por qué? Probablemente porque han notado su cambio de comportamiento respecto al dinero. ¿Creen que tal vez usted sospecha algo? ¿Qué están planeando exactamente? Luis extendió un documento. Según mis fuentes en el bufete, están considerando una demanda por incapacidad mental temporal. Argumentarían que usted está mostrando signos de deterioro cognitivo y necesita supervisión legal inmediata. ¿Incapacidad temporal? ¿Eso existe? Es un procedimiento legal raro, pero existe. Le permitiría a Ramón tomar control de sus finanzas temporalmente mientras se determina su competencia mental. El problema es que una vez que alguien tiene control legal de su dinero, puede ser muy difícil recuperarlo. ¿Cuánto tiempo tengo? Basándome en el patrón de sus movimientos, calculo que intentarán presentar la demanda dentro de 2 semanas. 2 semanas. Era tiempo suficiente. Luis, necesito que prepares un paquete completo de evidencia. Todo lo que has encontrado, organizado de manera que pueda presentarse legalmente. Y necesito que contactes a mi abogado personal, Ricardo Méndez. Dile que prepare documentos de divorcio. ¿Estás segura de que quiere proceder con el divorcio? Estoy segura de que quiero proceder con algo mucho más satisfactorio que un simple divorcio. Esa noche, durante la cena, observé a Ramón mientras comía. Este hombre que durante 18 meses había fingido amarme, que había dormido en mi cama, que había susurrado palabras dulces en mi oído, que había compartido mis comidas y mis conversaciones íntimas. Todo había sido una actuación. ¿En qué piensas?, me preguntó, notando mi silencio. En lo mucho que han cambiado las cosas desde que nos casamos, respondí honestamente. ¿Para bien? Para muy bien, dije con una sonrisa que él interpretó como cariño. Pero lo que realmente estaba pensando era en lo satisfactorio que sería ver su expresión cuando finalmente entendiera que la tonta, confiada y vulnerable Consuelo que había estado manipulando nunca había existido realmente. La verdadera Consuelo, la mujer que había heredado y multiplicado una fortuna familiar, la mujer que había sobrevivido a 2 divorcios y había construido un imperio, estaba a punto de recordarles por qué nunca se debe subestimar a una mujer con recursos ilimitados y absolutamente nada que perder. El momento de la verdad llegó exactamente como Luis había predicho. Una mañana de martes, mientras yo fingía estar en mi clase de yoga, Ramón recibió una llamada que cambió todo. Por supuesto, yo no estaba en yoga. Estaba en el estacionamiento de un edificio de oficinas, escuchando a través de los dispositivos de audio que Luis había instalado discretamente en nuestra casa la semana anterior. No era legal, pero tampoco lo era robar $500,000 de una esposa confiada. Sí, licenciado Castellanos, escuché que decía Ramón. ¿Esta tarde? ¿Está seguro de que es el momento correcto? Una pausa larga. Entiendo. Sí,
Tengo todas las fotografías y los reportes médicos. ¿Y después de presentar la demanda? ¿Cuánto tiempo tomará? Otra pausa. Perfecto. Sofía estará allí también. Sí, ella tiene copias de todo. Cuando terminó la llamada, inmediatamente marcó el número de Sofía. Mi amor, es hora. El abogado quiere que vayamos esta tarde. Trae todos los documentos que hemos estado preparando. ¿Estás seguro, papá? ¿Y si ella sospecha algo? No sospecha nada. Esta mañana me preguntó si podíamos ir juntos a Acapulco el próximo fin de semana. Si supiera lo que estamos planeando, no estaría haciendo planes de viaje. Se rieron. Los dos se rieron como si fuera la broma más divertida del mundo. Conduje de regreso a casa con las manos temblando de furia. No de tristeza, no de dolor, sino de una rabia pura y cristalina que me daba una claridad mental perfecta. Cuando llegué, Ramón estaba en la ducha. Aproveché para revisar su teléfono, que había dejado en el buró. Los mensajes con Sofía de las últimas semanas me mostraron exactamente lo que habían estado planeando. Papá, creo que está sospechando. Ayer me preguntó específicamente sobre mis gastos. Mantén la calma. Solo unas semanas más. ¿Y si decide cambiar sus cuentas de banco antes de que podamos actuar? No lo hará. Sigue fingiendo que no sabe nada. Esto me da asco. Odio fingir que la quiero. Piensa en el dinero, Sofía. 12 millones de dólares. Podrás hacer lo que quieras por el resto de tu vida. ¿Y si el plan no funciona? Va a funcionar. Una vez que tengamos control legal de sus finanzas, no podrá hacer nada para detenerlos. 12 millones de dólares. Querían todo. Cuando Ramón salió de la ducha, yo estaba desayunando tranquilamente, leyendo el periódico como si fuera cualquier día normal. «Buenos días, amor», dijo, besándome en la mejilla. «¿Cómo estuvo yoga?» «Relajante», respondí sin levantar la vista del periódico. «¿Qué planes tienes para hoy?» «Nada especial. Tal vez salga con Sofía un rato. Hace mucho que no pasamos tiempo de calidad como padre e hija». «Qué lindo. Dale mis saludos». «Por supuesto». Después de que se fue, llamé a Luis. «Es hora. ¿Estás segura?» «Completamente. Quiero que ejecutemos el plan exactamente como lo discutimos». «Entendido. Todo estará listo para esta noche». El plan que Luis y yo habíamos desarrollado era simple pero devastadoramente efectivo. Mientras Ramón y Sofía estaban con su abogado preparando documentos para declararme mentalmente incompetente, yo estaría implementando mi propia sorpresa legal. A las 2 de la tarde, mi abogado Ricardo Méndez presentó 3 demandas simultáneas, una demanda civil por fraude y robo contra Ramón y Sofía, una demanda criminal por falsificación de documentos contra el notario corrupto que habían contratado, y una orden de congelamiento inmediato de todas las cuentas bancarias relacionadas con el caso. A las 3 de la tarde, Luis entregó copias de toda la evidencia que había recopilado a la Procuraduría General de Justicia, junto con grabaciones de audio de las conversaciones entre Ramón y Sofía, donde discutían abiertamente su plan de robo. A las 4 de la tarde, agentes de la Policía Ministerial llegaron al bufete del licenciado Castellanos con órdenes de arresto por conspiración para cometer fraude. Y a las 5 de la tarde, cuando Ramón me llamó desde la delegación, yo estaba sentada en mi terraza, tomando una copa de vino y disfrutando de la puesta de sol más hermosa que había visto en años. «Consuelo, necesito que vengas inmediatamente. Ha habido un terrible malentendido». «¿Un malentendido?», pregunté con voz genuinamente curiosa. «¿Sobre qué?» «La policía dice que he robado dinero». «Es ridículo. Tú sabes que yo jamás haría algo así». «Ay, Ramón», dije con la voz más comprensiva que pude reunir. «¿Estás seguro de que es un malentendido?» «Por supuesto que estoy seguro. Consuelo, necesito que contrates al mejor abogado que puedas encontrar». «Esto es una pesadilla». «Bueno», dije, tomando otro sorbo de vino. «Tal vez deberías llamar al licenciado Castellanos. Después de todo, ya estás pagándole con mi dinero». El silencio del otro lado de la línea fue absoluto. «Consuelo, dime, querido, ¿tú sabías?» «Ramón, amor», dije con la voz más dulce que tenía. «Yo he sabido durante semanas que tú y tu hija han estado robándome. La pregunta no es si yo sabía. La pregunta es, ¿realmente pensaron que una mujer que construyó un imperio de 12 millones de dólares sería lo suficientemente tonta como para no darse cuenta?» Cuando colgó, me serví otra copa de vino y llamé a Mercedes. «Señora Consuelo,
Mercedes, ¿podrías hacer una reservación en mi restaurante favorito para esta noche? Mesa para una persona. Quiero celebrar. ¿Celebrar qué, señora? Mi divorcio y el final de la peor actuación teatral que he visto en mi vida. 6 meses después del arresto de Ramón y Sofía, me encontraba sentada en el mismo café de la colonia Roma donde había conocido a Luis Mendoza, pero esta vez para una reunión muy diferente. Señora Herrera, dijo Luis, extendiendo una carpeta final. Aquí están todos los documentos del cierre del caso. Abrí la carpeta y revisé los resultados de lo que los medios habían llamado El caso de la viuda millonaria vengativa, un título que me parecía perfectamente apropiado. Ramón había sido sentenciado a 8 años de prisión por fraude matrimonial, falsificación de documentos y conspiración. Su encantadora actuación de esposo amoroso no había impresionado al juez, especialmente cuando se presentaron las grabaciones donde él y Sofía planificaban declararme mentalmente incompetente. Sofía había recibido 5 años, reducidos a 3 por cooperar con las autoridades y testificar contra el notario corrupto y el médico que habían contratado. Aparentemente, cuando se enfrentó a la posibilidad de pasar una década en prisión, su lealtad filial había tenido sus límites. ¿Recuperó todo el dinero?, preguntó Luis. Cada peso, confirmé, más los intereses y las penalizaciones. Resulta que cuando robas dinero de alguien que puede permitirse los mejores abogados del país, las consecuencias financieras pueden ser sustanciales. De hecho, entre las penalizaciones legales, los costos procesales que ellos tuvieron que pagar y la liquidación forzosa de sus bienes personales, había recuperado casi 900,000 pesos más de lo que me habían robado. Una ganancia inesperada que doné completamente a una fundación para mujeres víctimas de violencia doméstica. ¿Y el divorcio? Finalizado hace 3 meses. Curiosamente, cuando tu esposo está en prisión por robarte, es muy fácil argumentar que el matrimonio fue fraudulento desde el principio. Luis sonrió. ¿Algún arrepentimiento? Era una pregunta interesante. ¿Me arrepentía de haberme casado con Ramón? ¿De haber confiado en él? ¿De haber tratado de construir una familia con él y su hija? Ninguno, respondí honestamente. Aprendí algo valioso sobre mí misma durante todo esto. ¿Qué aprendió? Que soy mucho más fuerte e inteligente de lo que pensaba. Durante años creí que necesitaba una familia para estar completa. Resulta que lo que realmente necesitaba era respetarme lo suficiente como para no tolerar que me faltaran el respeto. Después de despedirme de Luis, manejé hasta el panteón donde estaba enterrado mi padre. Era algo que había empezado a hacer regularmente desde el divorcio, especialmente cuando tenía noticias importantes que compartir. «Papá», dije, sentándome en el banco frente a su tumba, «terminé de limpiar el desastre que hice con Ramón. Creo que estarías orgulloso de cómo manejé la situación». El viento movió las hojas del árbol que crecía cerca de la lápida, y por un momento pude imaginar la voz de mi padre riéndose y diciéndome que siempre había sabido que yo era más inteligente que cualquier hombre que tratara de aprovecharse de mí. La parte divertida, continué, es que realmente pensaron que me habían engañado. Como si una mujer que multiplicó por 3 el patrimonio que tú le dejaste fuera demasiado tonta para notar que le estaban robando. Había algo poéticamente satisfactorio en el hecho de que la misma arrogancia que los había llevado a subestimarme había sido exactamente lo que los había destruido. Si hubieran sido más cautelosos, menos ambiciosos, tal vez habrían salido adelante con su plan, pero la codicia los había cegado. El teléfono sonó mientras estaba en el panteón. Era Mercedes. «Señora Consuelo, llegó una carta para usted. Es del penal donde está el señor Ramón». «¿Una carta de Ramón?» «Sí. ¿Quiere que la abra?» «No. Ponla en el triturador de papel». «¿Está segura?» «Completamente segura. Sea lo que tenga que decir después de todo esto, no me interesa escucharlo». Cuando llegué a casa esa noche, la casa que ahora era completamente mía otra vez, me serví una copa de vino y me senté en la terraza a ver las estrellas. Reina, mi gata, se acurrucó en mi regazo, ronroneando contentamente. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», le dije a Reina, acariciando su pelaje dorado. Ramón tenía razón en una cosa. Yo sí era una vieja sola y rica, desesperada por una familia. Reina me miró con sus ojos verdes,
como si entendiera perfectamente lo que estaba diciendo. Pero lo que él no entendió es que hay una diferencia enorme entre querer una familia y estar dispuesta a pagar cualquier precio por una familia falsa. Al final, había aprendido que estar sola era infinitamente mejor que estar acompañada de mentirosos y ladrones, y que a los 52 años todavía tenía tiempo de construir relaciones genuinas con personas que me valoraran por quien era, no por lo que tenía. 3 semanas después, conocí a Elena en una clase de pintura que había decidido tomar. Era una mujer divorciada de mi edad, profesora de literatura jubilada, con una risa contagiosa y una honestidad refrescante sobre las complicaciones de empezar de nuevo después de los 50. ¿Nunca te da miedo?, me preguntó durante nuestro segundo café juntas, cuando le conté una versión muy editada de mi historia con Ramón. ¿Miedo de qué? De volver a confiar en alguien, de volver a abrir tu corazón. Todos los días, admití. Pero he aprendido que el miedo a ser herida no es razón suficiente para dejar de vivir. Solo tengo que ser más inteligente sobre en quién confío. Y esa, finalmente, había sido la lección más valiosa de toda la experiencia. No que no debía confiar nunca, sino que debía confiar más inteligentemente. Después de todo, una vieja patética habría aprendido a odiar. Una mujer inteligente aprende a elegir mejor.